¿Cuál era? ¿Cuál era? No, no, tu reflexión acerca de No, si... en principio, justamente yo me volví un poco más nihilista, un poco cínico en el término de los cínicos, viste, antiguos, de pensar que podemos crear, podemos correr a la óptica humana, ¿no? Al antropocentrismo, para imaginar el futuro hasta de la propia especie, ¿no? Es decir, como una especie superadora, y que por lo que habíamos hablado la última reunión, que tenía que ver con lo trascendental, con el alma, con el inconsciente, algo que es como, es algo que es como, yo diría, inmanente de la raza humana que no podemos perder, ¿no? Y yo digo, me parece que hay que correr el centro y me acordaba de esas vanguardias. Viste, el neoplasticismo holandés, ¿no? O el objetivismo alemán, donde, bueno, ¿cómo es el mundo cuando el ojo no lo mira? No, no hemos visto esas vanguardias como corresponde. Y un poco la pregunta era, así como decimos que la especie humana es una especie cuya manutención es cara, es expensive en términos de ambiente, en términos de recursos, en términos de sostenibilidad, por ahí la especie humana es un obstáculo para el desarrollo de una carrera espacial, ¿no? Sí. De hecho, están triunfando los satélites. Creo que te comenté la última vez que charlamos que las fotos de las montañas nevadas de no sé si era Urano o Neptuno, ahí me pierdo un poco, ¿no? Sí, bueno, retomando en algún lugar esto que es muy interesante y no tiene muchas aristas para entrar a este tema, pero uno puede ser simplemente el cosmológico, por así decirlo, que por lo que se ve desde hace 13.800 millones de años, por lo menos hasta ahora, hasta el día de hoy, eh, lo que la especie humana ha captado de vida en otros planetas es solo acá, digamos, no ha captado Ujú, nada en otros lados, y la sofisticación de la vida, de ese pasaje de lo inorgánico a lo orgánico, se ha dado acá, y pareciera ser, por lo menos desde nuestra vista, que el pináculo de eso es la especie humana, y el pináculo de la especie humana es haber saltado de lo biológico a otra cosa, no solamente algo social, comunitario, como pueden aparecer en las especies animales, sino a poder pensar y a tener conciencia y haberse pensado trascendentemente, digamos. ¿No? Los animales tienen pasado, pero no tienen historia y tampoco tienen trascendencia. El ser humano se ujú, piensa así ujú, proyectivamente. ¿No? ujú. Bueno, dicho esto, como contexto, la pregunta es, bueno, la vida humana, justamente en este caso, a condición de la especie humana, la vida humana y la vida en general parece estar en riesgo, y todo esto lleva a estas preguntas, estas aventuras terraformativas, ¿no? Ujú. Ahora, uno pensaría, el universo ha experimentado aquí con la Tierra la posibilidad de vida. Ha dejado que esa vida se desarrollara al punto tal de que generara seres con conciencia y con capacidades de producir cambios evidentes en la propia naturaleza, esto que pues, se llama antropoceno, digamos, poniendo en escalas geológicas, la primera vez que la Tierra se ve sacudida por fenómenos que parecen generar un cambio geológico, geográfico, etcétera, digamos, a nivel del ecosistema, y que no parece ser nada favorable, es decir, se parecería más bien a un proceso de esos que fueron de extinciones masivas de la vida, ¿no? Y que después la Ujú. vida pudo recuperarse, bajando a niveles bastante mínimos en muchos casos, ¿no? Por fenómenos externos, alguna caída de un meteorito, otros por algunos fenómenos internos. Ahora, esto tiene la paradójica inquietud de que lo mejor de ese proyecto está llevando aparentemente al desenlace final. Es una de las hipótesis por qué no nos conectamos con otras civilizaciones en otros lugares, porque llegado a cierto desarrollo técnico se destruyen, ¿no? Esa hipótesis Bueno, es una de sí. las que hay, ¿no? Se transforman también en términos de física clásica. No se destruye, sino se transforma. Yo estaba pensando que por mis últimas lecturas, entre comillas, neovitalistas, ¿no? Que yo, Colomina, Mark Wigley, nos vamos a adaptar a este ámbito inadaptable, ¿no? Es decir, es parte de la historia. Bueno, no, pero y volviendo también a un punto que decías vos interesante, la vida es cara y la vida humana más cara todavía. Claro, Y claro. Y en lo ese caro es sentido, lo que yo sumaba es que si no es un obstáculo al progreso, ¿no? A lo que viene, ¿no? es Este, caro el cuerpo humano, es cara la ujú, vida del cuerpo humano, digamos, porque ujú, ahora, el cuerpo humano parece ser la resistencia así tribal que tenemos para decir esto es lo humano, por ejemplo, ante
bueno, la situación de las inteligencias artificiales en este momento y Mm, cierto, lo que antes, digamos, años atrás citado mi amigo Isaac Asimov, la robótica, los ujú. cerebros neutrónicos y más, bueno, hoy podemos ajustar un poquito esa ficción en función de estas realidades del silicio y de estas formas cada vez más prodigiosas de ir mostrando que lo propio del ser humano no pasaba por ciertas facultades que esas se van delegando y vaya a saber qué, digamos, y ese vaya a saber qué parece que está en que somos seres encarnados, ¿no? Digamos, parece ser que el cuerpo retoma allí, ¿no? Y como Bueno, algo que... se me acaba de ocurrir esa idea. Lo caro para la subsistencia es el cuerpo humano. ¿Lo es lo humano? Bueno, entonces esta pregunta es si podemos desglosar, despegar, ¿no? Algo de lo humano, de quizá lo propiamente humano, lo más dignamente humano, lo que más merezca trascender, y que sean otras cosas, que sean tal vez ciertos valores, ciertos sistemas de vida, ¿no? Supongamos, uno admiraba a los griegos no por los cuerpos atléticos, sino porque generaron la democracia, la libertad, algún concepto de libertad, no el concepto de libertad, Ujú, digamos, ujú, siglo XVIII, ¿no? Un concepto de libertad de pensamiento, de conciencia, de una narrativa que abandona el mito y busca principios abstractos. Eso, ¿no? Eso es lo que uno admira de los griegos, más allá, digamos, desde luego de las Olimpiadas y del valor heroico, etcétera, eh, que nació allí algo en la humanidad que vale la pena que trascienda y que siglos después uno sigue buscando una referencia allí, ¿no? O valora de los egipcios la matemática, o valora vaya a saber qué, que pueden tranquilamente despejarse, desanexarse del cuerpo, ¿no? Y el cuerpo puede haber sido, digamos, todavía un vector que llevaba eso, ¿no? Por eso está ese famoso también relato de los años 40 de Asimov, que hablaba de un robot producido por el ser humano, pero un robot que empieza a tener como su propia conciencia y conciencia una suerte de misión y se encuentra, tiene su propia divinidad que le dice que él es el nuevo, digamos, profeta y que él está en mejores condiciones de llevar adelante lo humano es esto, ¿no? Ciertos ujú, valores, ujú. incluso ciertas capacidades, ¿no? La memoria, no sé, la percepción, la inteligencia, etcétera, parecía ser más hábil, más apto, más barato, menos caduco, ¿no? Con una serie de problemas, ¿no? Estaba Eh, pensando si en algún momento nuestras subespecies del Neandertal al Homo sapiens, en algún momento el Homo sapiens también, como la computadora, se arrogó la idea de que él era, ¿no? Lo más acabado. Es decir, me parece que por ahí la traslación es demasiado automática. Y estaba pensando en el cuerpo porque en el presente que vivimos, y por ahí antes también, el cuerpo es como, ¿no? Es decir, la guerra es con el cuerpo, la plaga del COVID fue con el cuerpo, la represión en Estados Unidos o en Irán es con el cuerpo también, ¿no? Es decir, hay una cuestión... bueno, digamos, hay interesantes los análisis que hace Foucault, ¿no? Acerca de eso. Ya hace unos siglos planteaba esto, si realmente la represión pasaba por el cuerpo. Contaba un famoso caso de alguien que quiso cometer un magnicidio, un regicidio, matando al rey, y bueno, lo Ujú, mataron, lo despedazaron, lo sometieron a todo tipo de vejámenes, lo llevaron por el pueblo durante días para mostrar esto, hasta que se dieron cuenta que esa forma de escarmiento ¿no? y de tratar de generar sobre nosotros un sometimiento y mostrar que en el cuerpo está, digamos, la clave del control, se dieron cuenta que no, que el control pasaba por otro lado, ¿no? Que hay otras formas ujú. más sutiles, menos dolorosas, pero más eficaces, ¿no? De hecho, bueno, ¿Vos lo que te vimos... referías en particular a Héctor en Troya? ¿A esto? No, No. no, 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 Ah, no. Esto es en el siglo, no sé, XVIII, ah, algo así, cuenta Foucault, no, no. Con Héctor pasa así que efectivamente Aquiles lo destruye, lo desmembrana, pero después un dios se apiada, una diosa se apiada del padre, de Príamo, ¿no? Creo que es el padre de Héctor, y le recomponen el cuerpo para velarlo, ¿no? ujú, Pero, no, digamos, me parece que el control hoy los controles y las guerras, sí, en parte está el cuerpo, pero hoy ya hay guerras quirúrgicas, ¿no? O sea, hoy invadís Venezuela, no hay una sola baja americana, digamos, ¿no? O sea, ya son guerras quirúrgicas, drónicas, cada vez más. Desde luego, siguen conviviendo las guerras tradicionales, siguen habiendo efectos de guerra de trincheras, lo seguimos viendo, pero a otro nivel ya empieza a pasar
otra cosa, ¿no? Yo recuerdo los análisis que hizo Baudrillard sobre la guerra del Golfo ya en el año 91, si te acuerdas de esa guerra del Golfo. No hubo nunca un combate directo entre los iraquíes y las tropas que luchaban contra ese régimen, ¿no? Desde luego que hay masacres y sigue habiendo cosas así, como conviviendo épocas, conviviendo lógicas, ¿no? Pero la tendencia es que las guerras van a pasar por otro lado, que trincheras y cuerpos humanos, ¿no? Ujú. Levantándose, apuntando y Sí, sí, volviendo hoy otra vez. tenemos unos rayos láseres con una precisión jamás pensada, pero la idea siempre es eliminar, viste, a un líder, a un cabecilla, incluso quirúrgicamente, ¿no? Sí, 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 pero casi, casi como tocando un centro neurálgico, ¿no? Son trabajos de acupuntura, son trabajos quirúrgicos, ¿no? Eh, desde luego, desde luego puede haber de todo un poco y son estrategias y demás, pero eh, sí, la necesidad del cuerpo digamos, la referencia fenomenológica al cuerpo, para decirlo así con Merleau-Ponty, cada vez es menor, ¿no? Digamos, la referencia a la guerra no pasa por alimentar a la tropa, sino más bien si los sistemas de transporte se llevan combustible en el aire y tiran, digamos, en Irán directamente a los lugares donde enriquecen el uranio o algo así, ¿no? Eh, sí, empiezan a ser me parece que el cuerpo humano es parte de que ese cuerpo humano empiece a hacerlo, deja de ser lo esencial, ¿no? Deja de ser lo fundamental en todo esto. Pero lo físico, ¿no? En general empieza a ser algo distinto. Hay un trabajo interesante de Gilles Lipovetsky llamado De la ligereza, Ujú, sí. donde él habla un poco de este fenómeno de todo se va aligerando, pero parte de ese aligeramiento es también una miniaturización, ¿no? Digamos, viste que al principio se empezaban computadoras cada vez más grandes, ¿no? La multivac de Asimov era gigante, media milla, ¿no? Hoy pensamos cada vez en escalas infinitesimales, ¿no? Claro que hay que verlo con un microscopio electrónico, ¿no? Una soldadura en una plaqueta. Bueno, el celular no tiene ni un centímetro de espesor, con lo cual todo lo que pasa allí es microscópico, ¿no? O molecular, o sea, Mm. está vivo de alguna manera lo que pasa allí, ¿no? Entra en fronteras que son las fronteras del orgánico y lo inorgánico y las Ujú. fronteras pequeñas de la química y demás, ¿no? La física química, ¿no? Hay lugares ahí medios. Pero bueno, no, digo, sin duda que todavía estamos en tránsito, todavía vivimos en un momento de mestizaje, me parece, porque esta cuestión, así decías vos, el hombre neandertal, el Homo sapiens convivieron, también se apareaban y se ve que si bien eran especies distintas, no eran incompatibles genéticamente, ¿no? Porque seguimos ¿No? teniendo genes. Pero bueno, por alguna razón, no lo explicamos bien, son especies distintas, no razas distintas, especies No, y distintas. encima de los neandertales no quedó nada, salvo los genes que tenemos nosotros, mientras que nosotros sobrevivimos, o digamos, la especie subsiguiente sobrevivió, ¿no? Nada sabemos, el porcentaje de diferencia no es tanto como para entender por qué desapareció una especie y la otra Bueno, sobrevivió, ¿no? una hipótesis que sirve así sobre hipótesis, es que tenían comunidades muy pequeñas, ¿no? Ajá. Eran como pequeños clanes de 15, 20 personas, y esto finalmente los vuelve vulnerables. El Homo sapiens supo hacer aldeas, supo organizarse, ¿no? Sí, es la Se clave, hizo, ¿no? se hizo poderoso con las ciudades, ¿no? Digamos, siglos después, de luego, pero digamos, estos Ujú. procesos que, desde luego que, ¿cuándo fue el proceso de expansión algorítmica del ser humano? Cuando empezó a urbanizarse, ¿no? Bueno, Sí, un poco nuestro tema. el manejo de los excedentes agrícolas, ¿no? Es decir, el manejo digamos, el manejo de las estaciones, ¿no? Volverse un poco independiente relativamente de las estaciones, ¿no? Este, Bueno, independizarse en la naturaleza para dominarla, ¿no? Y controlar esos procesos, ¿no? Y bueno, al ujú. mismo tiempo, organizarse en el trabajo, etcétera. Bueno, tantas cosas que creo que se habrán explicado al respecto, pero bueno, lo cierto es que en esta escala lo humano sapiens ha tenido eso, ¿no? Esa forma de organizarse y generar un conocimiento colectivo, ¿no? Digamos, hoy creo que la ciencia sigue siendo un conocimiento colectivo, ¿no? Donde grandes avances científicos participan, digamos, cada uno es una especie de corolario de múltiples procesos de investigación, cada grupo, y algunos son realmente procesos colaborativos, ¿no? Digamos, es un Sí, buen sí. ensayo. El procedimiento científico requiere que estés respondiendo a una hipótesis, ¿no? O que estés elaborando una hipótesis existente, siempre. Siempre, y además hay colaboraciones de pares, y tiene que ser algo que hace uno y tiene que ser por los demás también, digamos,
no hay autoridades, digamos, insospechables, ¿no? Ujú. Pero bueno, no, lo cierto es que todo esto también nos lleva un poco, en algún momento hemos hablado, si esta terraformación por fuera de la Tierra es urbanizar otros lugares, o simplemente llevar la vida o llevar la vida humana, porque uno podría pensar distintas cuestiones, ¿no? Y digamos, cuando llamamos, Nunca llevar una tecnología. De bueno, hecho, hay cosas caminando por Marte, ¿no? bueno, digamos, claro, la pregunta es si lo humano tiene que llegar con, primero, todas las formas de vida. Uno pensaría que terraformar es hacer primero bioformación, y bioformación que sea generar mares y atmósfera y bosques y ardillas y la primavera saliendo, ¿no? No sé, en ese juego de equinoccios, solsticios y de estaciones y cosas por el estilo, ¿no? Que Ujú. es replicar eso, ¿no? O simplemente que llegue lo humano y llegue de una manera muy artificial lo humano, o que llegue la tecnología del humano, que es infinitamente más barata, ¿no? Y que llegue, digamos, satelitalmente, ¿no? Que llegue con las posibilidades digamos, viste que, por ejemplo, fue muy famosa hace unos meses, creo que sigue siendo todavía un poquito novedad, la llegada, viste, de ese objeto interestelar, el Atlas 3IA, ¿no? Que fue un objeto que tiene como 11.000 millones de años, El es que un... cayó cerca del Golfo de México y generó un No, 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 cráter. no, Ah, no, eso fue de lo cual se supone que fue la extinción de los dinosaurios. No, esto es un objeto que pasó por ahora, hoy mismo, ah, ha pasado en estos últimos meses. Yo creo que todavía hoy sigue, creo que todavía sigue en el sistema solar, que es un meteorito interestelar, digamos, que llega por fuera del sistema solar. Digamos, realmente todos los meteoros que vienen acá son parte del sistema solar, digamos, de la nube de Oort, no sé, de algunos lugares así donde hay mucho de eso, y hacen viajes, digamos, bueno, por el propio desplazamiento. Pero este es un objeto interestelar, creo que se han detectado 3 en los últimos años, y este era una cosa muy singular por la velocidad que viajaba, por las características. Se sospechaba, algún que otro astrofísico famoso y polémico sospechaba de que podía ser una forma inteligente, y va, por si estudiaba sus movimientos y cosas, y eran bastante particulares. Había varios datos que daban con algo que no parecía ser natural, pero bueno, rápidamente la comunidad científica despejó las dudas. Pero bueno, no dejaba de ser muy interesante estudiarlo. ujú. Pero bueno, lo cierto es que el contacto que tuvimos con ese objeto interestelar fue por los telescopios que están en Marte. O sea, Ujú. la humanidad capta eso ya no desde la humanidad, ya no con binoculares potentes. No, se capta con las extensiones fuera del planeta Tierra, y todo esto lo especulamos aquí en un vínculo que deja de tener la Tierra en el centro, ¿no? Ujú. A todo esto, digamos, viste que Freud decía que vivimos 3 narcisismos que se han golpeado. Uno es que, bueno, que el ser humano no es una especie única, es una especie única, digamos, fuera de la cadena evolutiva, es una dentro de la cadena evolutiva. Esto fue un golpe al narcisismo. La otra decía que tuvo que ver con Copérnico y Galileo, que fue que la Tierra no es el centro del universo. A todo esto yo creo que acá hay un pequeño error, o sea, me parece, o por lo pronto, alguna vez lo hemos hablado, para la Edad Media, o para los griegos, para Aristóteles, que la Tierra sea el centro del universo no es ninguna gloria, al contrario, el lugar de la Sí, lo habíamos pesadez, hablado donde, incluso desde donde Platón, cae, ¿no? Que era una digamos, carga. no, no, ¿qué es lo perfecto? Y los cuerpos que orbitan fuera, la Tierra es caduca, etcétera, digamos. Que la Tierra no sea el centro del universo fue más bien un problema que se adjudicó una vez que se entendió que la Tierra no era el centro del universo, ¿no? Mientras se creía que la Tierra era el centro del universo, no era ningún privilegio, ¿no? Bueno, Cuando se dejó de pensar que la Tierra era el centro del universo, dijimos, uy, mirá que perdimos el cetro, ¿no? Pero mm, no era tal cosa, digamos, por lo menos en su momento era así, ¿no? Y la otra, bueno, la aparición del inconsciente, ¿no? Ese gran descubrimiento freudiano, donde ya ni siquiera la conciencia es el centro y solo administramos algún tipo de información que no es ni la más importante, ni relevante, ni decisiva en nuestras vidas, ¿no? Eh, de modo tal que ya viene el ser humano perdiendo un poco el privilegio, entre comillas. Así todo, es sin duda el que destina la vida en este planeta, y que de algún modo, bueno, esta aventura terraformativa, digamos, que yo creo que está bien sí lo que así, ¿no? Pensarla como terra información. Me gusta esta idea porque es lo más barato, y lo que sí. probablemente va a pasar, y Ujú. porque además me parece que hoy la nueva concepción de la naturaleza tiene que ver con información. La nueva concepción de un ecosistema es
intercambio informativo, ¿no? Y en ese sentido me parece que está bien hacer una genealogía, por lo menos un poco de cosmovisiones, esas cosmovisiones orgánicas, aristotélicas, de elementos, sustancias, ¿no? Y materia, forma, acto, potencia, digamos, toda esta concepción de la naturaleza de la física, ¿no? De los cuatro elementos. De luego, hoy, desde luego, es una teoría no vigente, pero sirve de referencia para una concepción que después fuertemente fue cambiada por el mecanicismo, ¿no? Cartesiano, de Galileo, donde la naturaleza termina siendo puntos más en movimiento, ¿no? Esto todavía está en Newton, con las variables del tiempo y el espacio, y con las comprensiones de la ciencia de la física y demás. Yo creo que empieza a cambiar algo con el romanticismo, está muy estudiado este tema, digamos, las visiones de Schelling, el propio Kant, ¿no? La naturaleza empieza a tener otro lugar. Bueno, en Hegel también tiene otro lugar muy particular, como alienación, negación de la idea, pero bueno. Pero, digamos, después aparece el vitalismo y varios autores. Bueno, hablamos en un momento de von Esquivel, pero también las teorías de, bueno, en parte de Bergson, muchas teorías así donde la naturaleza es parte de un proceso de creación, de autocreación. Quizá acá la propia noción de autopoiesis que presenta, viste, Maturana y, bueno, apoyado un poquito por Varela, no sé si estos autores muy interesantes, ¿no? El propio fenómeno de la vida, en términos generales, más amplio. Pero me parece que la otra gran, digamos, después de esta, la cuarta gran secuencia es esta, la concepción más cibernética de la naturaleza misma. No solamente las máquinas son cibernéticas, la propia naturaleza genera esos mecanismos. Y de algún modo esto que nos parecía totalmente artificial, extraño, no es más que parte de ese proceso, ¿no? De ese proceso donde la propia naturaleza también hace intercambios de información, ¿no? Llegado el caso en el límite, ¿no? El código genético es intercambios de información, que claro, que a nivel químico pareciera ser más otra cosa, intercambios moleculares, celulares, más, pero en el límite es información, ¿no? El código Bueno, creo genético. que te comenté en la conversación pasada que hay quien interpreta la producción de objetos como una extensión, ¿no? Como una alteración de la frontera de lo que vos llamás ecosistema también, ¿no? La incorporación de objetos de diseño en el ambiente como prolongación o como transformación del cuerpo humano, ¿no? Hay como una visión en el sentido contrario, ¿no? Que en realidad la mano produce un objeto para transformarse. ¿No? Mm, No tanto como un aid, no tanto como una ayuda, sino como una especie de reforma del cuerpo, una especie de transformación mm, del cuerpo y con ello alterando lo que podría ser la extensión, no sé, de la biosfera o la extensión ¿no? de lo habitable. Desde que dijiste las máquinas que andan en Marte que pudieron ver a ese asteroide que es interestelar, bueno, hasta dónde se extiende, ¿no? Lo terráqueo de alguna manera, mm. ¿no? Bueno, es cierto que ahí cuando uno podría retomar una vez más esta maravillosa hipótesis de McLuhan de las extensiones humanas, los medios como extensiones humanas, cualquier tecnología, cualquier artificio, extiende, desde luego, en primer lugar, el cuerpo humano en el sentido de sus recursos, ¿no? Por ejemplo, cualquier medio de transporte es una extensión de las piernas y de la locomoción humana, Exacto. anteojos, telescopio, microscopio, extensión de la capacidad de la visión, el teléfono, de la audición o de la palabra. Bueno, así, ¿no? Tenemos todas esas extensiones. Eh, Otra cosa me parece que es interesante lo que vos decías, ahí, no sé qué autores referías, pero es muy interesante la hipótesis de pensar que allí el ser humano produce para autoproducirse, produce para automodificarse, no solamente para cambiar algo del medio, sino en el fondo tarde o temprano vuelve sobre sí, ¿no? Expandiéndose, desde luego, sí, hoy nuestros ojos están en Marte y cosas por el estilo. Eh, y también me acuerdo de esa hipótesis también de Boris Groys, que decía que si antiguamente el diseño del ser humano estaba en diseñar su alma, digamos, volviendo un poco, tomando una hipótesis más dualista todavía, o por lo menos pensar que el cuerpo no es solamente el lugar definitivo de la especie o de la experiencia humana, lo humano tiene que ver con esto, bueno, puede ser trascendente, trascendental, digamos, del alma o lo que sea, o algo distinto al cuerpo, digamos así, más allá de las peripecias que puede tener, algo distinto al cuerpo, porque eh, algo que se puede independizar del cuerpo, ¿no? Un ideal, un valor se puede independizar del cuerpo, digamos, cuerpo, ¿no? Puede ser algo
bueno, eventualmente si sobrevive, digamos, sobrevive en términos de especie, sobrevive en términos de que otro más lo puede encarnar, ¿no? Eh, o llevar adelante de algún modo, ¿no? Todavía la palabra encarnar tiene este valor de corporizarse de algún modo, ¿no? Sí, sí, Encarnarse también puede ser en el espíritu de un pueblo, encarnar, podemos darle metáforas, ¿no? De paso decimos espíritu de un pueblo, ¿no? sí, sí, Usamos también esas sí. expresiones así como para hablar de algo más esencial, sustancial, ¿no? Y Pero también tenemos el efectivamente, concepto de Empfehlung, ¿no? De empatía respecto a los materiales, ¿no? La relación forma-materia con la Empfehlung, ¿no? La empatía. Che, yo bueno, pensaba que también hay, hablando de las ideologías y que puede haber ideologías sin cuerpos, justamente vivimos una época donde el cuerpo está puesto como signo de ideología, ¿no? Mi cuerpo, mi religión, o mi cuerpo, mi decisión, ¿no? El cuerpo todavía, inclusive en los sectores más progresistas, el cuerpo es como un signo de lucha, curiosamente, ¿no? sí, 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 campos de fuerza, campos de lucha, ¿no? Eh, sí, a todo esto, esas reivindicaciones pasan porque efectivamente a otros niveles también esto ha mutado, ¿no? Digamos, eh, no creo que al siglo XIX el feminismo haya sido un tema que a algún marxista se le hubiera ocurrido que era un tema, o la ecología, o vaya a saber qué, ¿no? O el veganismo. Entonces, han mutado un poco todas esas Ujú, eh, agendas ideológicas, progresistas y más, ¿no? Eh, pero sí, el cuerpo es un lugar utópico, un lugar de lucha y demás, ¿no? Y paradójico, ¿no? Es un lugar donde hay que cuidar y al mismo tiempo hay que liberar, ¿no? Hay que ujú, proteger de otros y hay que liberarlo, hay que liberar. Hubo un momento de irrupción, de una liberación del goce, de liberación ujú, de identidades y demás. Y ahora, paradójicamente, hay que respetarlo, no hay que tocarlo, nadie se puede acercar. O sea, hay una especie de paradoja en esto, pero donde el cuerpo es algo a apropiarse y algo a clausurar el vínculo con los demás, si es necesario, ujú, ¿no? ujú. Pero, no, volviendo un poco a un tema interesante que decías vos, ¿cuál es el límite entre la materia y la forma? Porque llegado el caso, cuando uno plantea en términos de información cibernético, ¿cuándo es el límite de un objeto? Porque acá aparece, no sé, la idea de un objeto o de algo que individualice, ¿no? ¿En qué magma de flujos de información se detiene y decimos, acá hay un objeto, ¿no? Esto se cierra acá, ¿no? Es como si dijera, mira, tenemos un automóvil, en algún momento tenemos bujías, tenemos cilindros, tenemos, bueno, y hay objetos que se recortan entre sí y uno diría, bueno, se cambia una pieza por otra. Y el auto es esa configuración formal, digamos, es el límite de la carrocería, así como el ser humano sería ese límite de la piel y cosas así, ¿no? Yo Pero sumaría nosotros, que arriba del auto hay dos flujos de aire que permiten su desplazamiento también, ¿no? entonces ahí empezamos en términos de un ecosistema y de una visión más amplia, en donde los límites empiezan a ser menos claros o los intercambios empiezan a ser tan necesarios que para que tenga sentido todo eso tenemos que ponerlo en consideración de una, de una de una correspondencia con otras cosas que hacen que los límites se vuelvan un poco más imprecisos, ¿no? Pero incluso a escalas microscópicas los límites se vuelven más imprecisos. ¿Viste esos juegos, esas ilusiones ópticas donde te ponen, te mostraban una ilusión óptica que era una botella de Coca-Cola, te la acercaban, estaba toda pixelada, vos la veías de lejos rojo, pero cuando te acercabas eran todos puntos blancos y negros, ¿no? Ujú, Entonces, el fenómeno, por decir este pequeño fenómeno, del color y de la imagen, te acercabas y veías solo granulados negros y blancos. De lejos veías formas y colores. Entonces, también hay una cuestión de perspectiva, de escala, de medida, ¿no? ¿Dónde empieza y ujú, termina todo eso, ¿no? ¿Dónde decimos que ujú, eso es un cuerpo que empieza y termina, ¿no? Algo así como uno diría, por ejemplo, en cada uno de nosotros, uno diría, entre comillas, individualizamos, ¿no? Esa línea imaginaria del cuerpo y decimos, ahí está una persona, hay un yo, hay una identidad. Análogamente decimos, es un otro similar a uno, etcétera, con todas las peripecias de los narcisismos, de lo semejante y demás, pero bueno. Pero en una comunidad de abejas o de hormigas, ¿dónde decís que empieza a terminar el pensamiento de esa comunidad? En cada una. ujú, Uno diría que cada una no sé si piensa exactamente más que en la totalidad, ¿no? Y hay una especie ujú, de visión global, ¿no? Donde es muy difícil entender un poco ese límite del individuo, ¿no? Desde luego uno puede ver una hormiguita desplazándose y segmenta, hay una separación y dice esa es una hormiga.
Pero a otro nivel uno dice, pero hay eso es como decir, uno dice el corazón y el tejido cardíaco, pero es muy difícil decir cada célula. Sí, desde luego, pero cada célula no dice soy yo o algo parecido. Y vemos una totalidad y un tejido y claro, determinamos algo por la función y la forma, digamos. Esto sería como las famosas claves que también para la arquitectura sirven, o para la lingüística sirven, ¿no? Digamos, el lenguaje tiene que ver con formas. Estaba pensando que en esa visión sobre la comunidad de abejas, todavía nuestra perspectiva es sociológica, antroposociológica, ¿no? Este, eh, es como habría que mirarlo, esto que vos decís, a nivel celular hay una comunidad de células que no tienen un pensamiento, sino que tienen una interacción, e incluso por lo que vengo leyendo, hay una cantidad de otros elementos dentro del cuerpo que son otros cuerpos, otras bacterias que son fundamentales a esa Ah, función, bueno, por un sí. lado, y por otro lado, no solamente tenemos una especie de centrismo respecto de cómo entendemos la comunidad nosotros, sino también otro lugar común, muy occidentales o muy continental centrismo, ¿no? No sé cómo lo piensa una comunidad africana o cómo lo piensa el hinduismo o cómo lo piensan los esquimales también, ¿no? Es decir, finalmente hay ese tipo de condimentos en la terraformación. Una vez hablamos de política, de ideología, de poder. Ahora, la filosofía dominante en la terraformación es la tecnología, no Mm. es el hinduismo o Bueno, no es ahí, el islam. bueno, hay varias reflexiones ahí posibles. Primero que creo que Oriente, el Oriente lejano, digamos, China, todo el lejano Oriente así, del sudeste asiático, en algún sentido está más apto para el desarrollo tecnológico, convivir con ese desarrollo tecnológico que Europa, por ejemplo, ¿no? Que está más atenta a las regulaciones que a los desarrollos, ¿no? El mundo árabe y las experiencias de Qatar, de propio Kuwait, de los Emiratos Árabes, es que implantaron la tecnología arriba del Islam. ¿Cómo hicieron? No sé, pero hicieron eso, ¿no? Y uno ve cosas que son realmente impresionantes, ¿no? De ciertos laboratorios del desarrollo tecnológico que uno diría, bueno, no sé si en otra religión era posible eso, ¿no? Y en el Islam se hizo, una cosa parece insólita, ¿no? Pero está Bueno, logrado. es la parte menos fundamentalista del islam, ¿no? Es la parte, si querés, más, no sé, más literaria, más, Sí, seguro, pero la parte más fundamentalista tampoco es el Islam, llegado el caso, ¿no? Ok, ¿No? pero Sí, bueno, digamos pero que se respaldan en ese tipo de argumentos y el Corán o el profeta sigue siendo la excusa para una cantidad de cosas extrañísimas o no, atroces. pero es cierto, digamos, eso uno ve esos, entre comillas, relictos y demás, ideológicos, pero digo, me refiero a que no es extrañar que fenómenos, digamos, que proyectos terraformadores vengan del mundo árabe, ¿no? Que ya tienen en el desierto un lugar ideal para pensar una terraformación, ¿no? Ujú, O sea, esos ujú, experimentos en el desierto de ciudades que han hecho, ¿no? ujú. Bueno, no casualmente vienen de ahí, digamos, o sea, yo no sé si han sido pragmáticos, religiosos o lo que sea, pero bueno, o han usado la plata del petróleo para esas cosas, ¿no? O en Yo todo digo, caso, el rol que tiene el rol que tiene el desarrollo tecnológico de la India, ¿no? Teniendo en bueno, cuenta, claro, también ¿no? aparte, ¿no? En términos de desarrollo, en términos informáticos, más. Así que, digo, Digo porque son culturas milenarias, también China, son culturas extensísimas, ¿no? Y de pronto lideran la producción tecnológica. India, China, ¿no? sí, yo creo que hay, bueno, este autor, Yu Ui, creo que es un pensador de Hong Kong, es muy interesante, habla de estos fenómenos, creo que es un poquito relacionado con Benjamin Bratton, que es el otro autor de la terraformación, ¿no? Y Claro. ellos hablan de la cosmotecnia, Yu Ui, y donde tiene que ver con la tecnodiversidad, las cosmodiversidades, no solamente la continental, las eurocéntrica o la occidental céntrica, digamos, sino otras culturas que pueden ser desde las civilizaciones precolombinas o estas que han sabido captar, o sea, el shintoísmo japonés y arriba en una computadora funcionó, digamos, cómo hacen, no sabemos, cómo ponen un saumerio ¿no? en un lugar, un incensario y al mismo tiempo desarrollan un pasaje a la tecnología más de punta, Ujú. digamos, y conviven sin mayor cortocircuito en algún sentido, digamos, sociológico, antropológico. Desde luego que viven muchas peripecias de esto
hoy está pasando en el mundo en general, ¿no? Pero digo, me parece que en lo práctico ha pasado esto, ¿no? Y yo creo que esa apoyatura de la tecnología no necesariamente depende, me parece acá, de una concepción de la ciencia tal cual vino el desarrollo en Europa. Digamos. Me parece que una vez que aparece la tecnología, me parece que se ha implantado sin tener que sostener una visión antropocéntrica y desde la concepción de la ciencia que Europa ha tenido. Me parece que toman la tecnología y la toman así como viene, la agarran y no necesitan todo ese soporte, ese background cultural que le hizo posible, entre comillas. ¿No? De hecho, está el famoso ejemplo de los relojes, los quarks, ¿no? De los quarks, ¿no? Creo que fue un invento suizo a fines de los años 60 que lo llevaron a una exposición, eh, una marca suiza, y dijeron, miren, podemos lograr con un visorcito de quartz ponerla. Pero esto es lo mostramos como una novedad y demás, pero obviamente los relojes son analógicos, son con agujitas, son con mecanismos, son suizos y tenemos esta joyería de años y bueno, y no le dieron bolilla. Los japoneses dijeron, nosotros no sabemos bien qué, pero vamos a vender millones de estos el otro año, y daron, no sé, con Casio, con Citis, Mm. y bueno, ningún problema, no tenían 300 años de ese reloj, tenían un año para hacer pantallita, venderla, hacer así, ¿no? Entonces, claro, el prejuicio, aunque tuviera la tecnología, el prejuicio analógico, el prejuicio de la tradición, ¿no? Era más fuerte, ¿no? Que incluso la propia novedad que ellos crearon, ¿no? Sí, la otra anécdota con los relojes es que cuando los japoneses dominaban el mercado del reloj, los suizos inventan esos relojes de plástico Swatch que son pura forma, son más forma que tecnología, ¿no? Es decir, la manera de reconquistar un mercado era con el circo más que con la tecnología. No, no, con el diseño y no con la tecnología. Se Sí, dieron cuenta que con la retórica, si querés, ¿no? sí, con el uso, con el valor semiológico del reloj y no tanto con cómo darte la hora de una manera precisa y, Ujú, ¿no? Digamos, entendieron que vendían un objeto, no la hora, ¿no? ujú. Ujú. Y bueno, con lo que sucedió. En Manhattan de Woody Allen, en un momento en que el personaje creo que publica, difunde lo que hoy es la cultura urbana, el valor que tiene el branding de una ciudad, en un episodio que es cosas por las que vale la pena estar vivo y aparece toda la cultura metropolitana de Nueva York y él la está grabando en un grabador Sony. ¿No? Esto es genial, güey. Todo Nueva York, Marilyn Monroe, Mark Rothko, qué sé yo, George Gershwin, hasta McEnroe, el tenista, y todo en un grabador Sony en primerísimo plano, ¿no? Se puede haber pagado la película, ¿no? Bueno, frente a eso, la respuesta suiza fue la retórica. Aquello que distingue a Suiza, que es, no sé, un je ne sais quoi de gusto, una cosa así, ¿no? Mm. Bueno, pero claro, es que Europa en general se mira en su tradición, necesita, Ujú, digamos, hacer genealogía todo el tiempo, ujú, ver cuáles son sus fronteras, ¿no? Pues todavía hay ujú, una cosa de legión que la determina, ¿no? ujú. Este, entendieron, así como gran logro, la comunidad europea, que no saben muy bien cómo sostener y no saben bien de qué se trata. E incluso el idioma que hablan es un idioma que no es de ningún país de la comunidad europea, así, tiene una serie de problemas. Bueno, sí, finalmente hablamos el lenguaje del otro, ¿no? Nunca es Mm. mejor para la comunidad europea. Pero bueno, a veces alguien que viene sin ningún peso histórico es quien mejor interpreta esas transformaciones, esas novedades, ¿no? Ok, Eh, ok. Digo, por eso, digamos, esto de quienes están en mejores condiciones de terraformar, digámoslo así. Son los europeos, los alemanes, los ingleses. Bueno, seguramente tengan una buena tradición científica, tecnológica, pero los árabes lo están haciendo, China lo está haciendo, y lo está haciendo sin los prejuicios, sin los temores, sin eh, ¿cómo decir? El peso del humanismo Mm. europeo, ¿no? Dijiste sin el peso de la historia, ¿no? Porque creo que dijiste Sí, sin el peso sí, de la historia. de tener que reportar a todo eso, de parecerse a todo eso y de entenderse en función de eso, ¿no? Yo no Eh, soy tan progresista, pero sin el peso de la historia occidental también, ¿no? Hay que no, no, decirlo. Lo es estoy eso, sí, sí, entendiendo sí. ahora porque, Y bueno, ¿no? me parece que es eso, ¿no? Digamos, yo creo que un poco este tema de la terraformación es poner en órbita todas estas cosas, ¿no? Ponerlas en Ujú. órbitas en el doble sentido de la palabra, de ponerlas en órbita de verdad, y de ponerlas en órbita significa que ya no son referenciales, ¿no? Quedan en órbita, ¿no? O sea, ese valor Bueno, de...
Sí. ¿Ponemos en órbita para extender la biosfera humana o ponemos en órbita para despedir la biosfera humana? Mm. Bueno, por lo pronto, la pregunta tiene que ver, puede ser optimista expansiva para expandir la biosfera humana, Ujú, porque ya si está acá en la Tierra la podemos llevar a otro lugar, ya ujú, que, hablamos alguna vez, ¿no? Creo que Carl Sagan hasta los años 60 imaginaba vergeles en Venus, en Marte, había obviamente marcianos. La pregunta era saber si tenían tres ojos o dos, si eran verdes con antenas o no. Todavía vemos en Star Wars, son iguales a nosotros, la única diferencia son menores, o sea, hay menos diferencia que entre las razas humanas con los ujú. alienígenas, ¿no? Digamos, eran, digamos, muy cercano, muy análogo, digamos, esa confederación era posible, digamos, era extender la humanidad y la historia de la humanidad la podemos extender al sistema solar, a las galaxias, ¿no? Claro, cuanto más se entiende lo estéril que es el universo, la ausencia de firmas de vida biológicas, orgánicas, eh, más milagrosa se vuelve la vida en la Tierra y más acuciante saber que no tiene mucha perspectiva y que en vez de ser una expansión es una especie de exilio, ¿no? Quizá la terraformación, una necesidad urgente de supervivencia, ¿no? Exilio o también lo discutimos, o migración con el mismo grado de urgencia. Sí, 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 digamos, al modo psicosociológico, antropológico que puede tener todo eso, ¿no? Digamos, Sí. la colonización en términos de aventura, Y el tema también es saber qué migra de nosotros. Viste que a veces la ah, superación tecnológica llama migración, migramos a otro sistema. Por un sí, lado, por otro pero lado, fíjate, pues en la tecnología migran datos, ¿no? migran datos y también migran Y los sistemas. upgrades, ¿no? Migrás de un sistema a otro sistema. Migro del sistema C Plus al sistema Windows, qué sé yo. Y una Sí, cosa cambiar el más, sistema, sí. la reunión pasada yo te comentaba el tema de la esterilidad. Hoy vos decís, el universo es estéril para la vida como la conocemos en la Tierra en principio, pero bueno, también había un entorno estéril para los artefactos que ponemos en el espacio también, con lo cual lo que es estéril para la vida es ideal para los artefactos también, ¿no? Yo ahora Mm, estoy convencido de que el futuro es artefactos, mm. y correrme un poco de, no sé, tampoco sé de qué plazo hablamos, pero correrme un poco de esto, ¿no? Creo que otras preguntas por ahí más epistemológicas son, bueno, todo lo que produjimos en términos de legado civilizatorio es una tecnología. Y uno podría decir que el Neandertal como legado civilizatorio fue el Homo sapiens. No lo sé, pero uno podría pensarlo de esa manera. Sí, sí, si tenemos la teoría de la evolución, digamos que a veces uno se ampara allí para hablar de la adaptabilidad, y qué quedó, y cuándo fue apta una especie para seguir viviendo, y qué quedó. Y uno piensa que en lo propio del humano esa adaptabilidad ha tenido que ver con su forma de producir, de Sí. producirse y de producirse a través de objetos y de Ujú. producirse en exterioridades así, con la paradoja de que eso que ha producido se lo está eh, eh, fagocitando al ser humano, ¿no? Sí, Digamos, o sea, sí, digamos, sí. es lo que decimos con las memorias, ya nadie recuerda dos números de teléfono porque para qué lo vas a recordar, y la gente ya no sabe cómo llegar de la casa al trabajo porque lo busca en una aplicación, y, y vamos cediendo y hemos hecho un pasaje lento y rápido de todas esas funciones que decían lo humano, porque ahí encontramos qué definición del humano tenemos. Bueno, el ser que sabe orientar, bueno, no, pero bueno, ahora seguro que no, y Ujú, cosas así, digamos. Eh, que sabía hacer cosas con las manos, que a veces las usamos menos, ¿no? ujú. El ser que tomaba decisiones, el ser que manipulaba el fuego, no sé, cosas que decían, bueno, ¿cuál es el resorte último singular de lo antropológico? ¿No? Y cada vez lo hemos cedido un poco más, ¿no? Hoy nos quedamos como en resorte antropológico en los defectos, ¿no? Que tenemos un inconsciente, un cuerpo, que desfallecemos, ¿no? Digamos, o sea, todo esto, las máquinas, los artefactos humanos no tienen ese problema. Tienen el problema de las palas que no funcionaban solas, ¿no? O sea, ahora empezamos a tener objetos que el único control definitivo que tenemos por ahora con las máquinas es suministrar la energía. ¿No? Esta tal vez es todavía Bueno, no, nuestro no dominio. parece ser el rasgo más fuerte. Me quedé pensando en dos cosas. La primera es que desde el punto de vista de que los objetos transforman el cuerpo, bueno, finalmente va a haber un universo tan transformado que
no quedamos nosotros, queda un conjunto de objetos. Y la segunda es que, como en la evolución de algunas otras especies, los rasgos negativos, el cuerpo, el desfallecimiento, se van a abandonar, ¿no? También, ¿no? Es decir, Bueno, todo esto creo que se puede leer bajo todas las preguntas posthumanistas, transhumanistas, ¿no? Digamos, sí, de por sí ya en una visión, desde una visión ya más tradicional evolutiva, que la evolución de la especie humana está en función del medio, pero el medio no es solamente cientos y miles de años donde las abejas comían de tal flor a tal otra, entonces producen una miel distinta, ¿no? Supongamos. Hoy la evolución de la especie humana depende hoy de todo ese entorno tecnológico y por lo tanto también va a estar afectado física y psicológicamente, digamos, mentalmente a eso. Eh, y si bien el cuerpo es bastante lento en términos de evolución biológica, hoy la tecnología ya lo está modificando, es decir, ya se modifica genéticamente, hoy se pueden eliminar enfermedades, digamos, sí. manipulando genéticamente, se evitan nacimientos, ¿no? Se evitan embarazos, digamos, que sean inconvenientes para el desarrollo de ciertas enfermedades, ¿no? En fin, cada vez se manipula, hay una especie de eugenesia, digamos, que puede estar dada realmente por esta impronta tecnológica en el sentido más puntual hoy de la tecnología, pero técnica en el sentido genérico hay siempre, ¿no? Siempre ha habido una técnica, un Ujú. procedimiento distinto al meramente natural con el cual se hacían cosas, ¿no? Digamos, ya del momento que agarramos un palo para bajar una manzana del árbol, ya hubo una técnica, ¿no? O sea, Sí. el tema de la sofisticación y el tema me parece que es la independencia del proceso, ¿no? Y Mm. en todo caso, hoy la novedad es que hasta no hace mucho el hombre estaba en el centro de ese movimiento, es decir, la Ujú. pala nunca funcionaba sola y dependía la pala del hombre y no el hombre de la pala, digamos, en términos funcionales. Hoy cada vez más nosotros interactuamos con las máquinas y cada vez dependemos más de ellas, ¿no? Ujú. Y ahí hay una especie de inversión que nos vamos volviendo nosotros menos necesarios en el proceso, o nuestro lugar en ese proceso empieza a ser como secundario, ¿no? Incluso Y le también empezamos dicho a delegar. de un modo retórico, nos toca contemplar la evolución, pero desde otro lado. Nos toca contemplar la evolución, pero desde el lado de abajo, del lado de atrás, ¿no? En términos de que, bueno, ya nos desplaza o ya nos, nada, nos delega, ¿no? Bueno, pero porque nosotros también le hemos delegado, ¿no? Nosotros le empezamos a Sí, delegar decisiones, sí. digamos, hay ciertas cosas que más no tenemos la capacidad antropológica de explicar eso, ¿no? Por ejemplo, el otro día escuchaba que ahora creo que empieza a funcionar un telescopio, creo que el Vera Rubin se llama, creo, y que creo que es una función, no sé si la principal o una función que tiene es capturar las explosiones de supernovas. Hasta ahora, con la tecnología que había ahora, hasta el año 2025, el telescopio que las seguía capturaba unas 2.000 por año. Este captura unas 3.000 por día. Esto da cerca de 1.000.000 por año, cosa que ninguna forma de la especie humana puede estar al tanto de esto. Tendría que tener un ejército de gente atenta a eso. Por lo tanto, toda esta información que genera una tecnología la va a leer, la va a estudiar, la va a recopilar, la va a computar la inteligencia artificial y le dirá al ser humano, mira, qué sé yo. Y el ser humano dirá, decime las 20 de las 1.000 más interesantes, las que tengas, pero el 99% de esas cosas no me voy a enterar que existen, ¿no? O sea, Yo me pierdo un poco, suponemos que desarrollamos esa tecnología porque imaginamos la capacidad de ir a mirar esas supernovas, es decir, ¿no? Por un lado. Y ese mirar supernova ya no es un mirar. Ese mirar es una cantidad de datos, es una cantidad de espectros, es una cantidad de información diferente de lo que nosotros entendemos por mirar, ¿no? bueno, desde luego cuando decimos mirar en realidad es otra cosa, es un análisis de Sí, 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 espectrometrías y cosas por sí, el sí, estilo. No es sí, que por eso. mirar y miramos los anillos de Saturno y los miramos como si Ujú. estuviéramos mirando el fresco de la Capilla Sixtina, digamos. Cuando decimos Bueno, mirar, efectivamente, cuando se generan finalmente imágenes, estos son recomposiciones de datos, digamos, sí, ¿no? sí, y Es como si hiciéramos, me quedé pensando en la metáfora, bueno, los espectros, la información, la recopilación de datos es un mirar entre comillas, ya no es el mirar de los hombres, es el mirar de la matemática, es el mirar de la informática, ¿no? Es decir, bueno, cuando resistimos con la expresión mirar,
¿no? Seamos conscientes de que ese mirar no es nuestro mirar y de que ese dato, ¿no? Hay que ver quién lo elabora y qué sé yo, no sé, viste que Bueno, estoy... pero Silvio, vos decías antes, algunas perspectivas que decían cómo sería ver el mundo no desde la mirada humana, si Correcto. pudiéramos ver el mundo en una especie de objetividad. Esto, bueno, este es un viejo tema filosófico, ¿no? Kantianamente es eso que está ahí afuera y es una X, ¿no? Ujú. Para el empirismo lo mismo, digamos. No, por alguna razón nos sirve el sistema matemático y ciertas concepciones porque algo de eso que está ahí afuera parece dejarse capturar matemáticamente. Sí, 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 bueno, es el punto de vista de las vanguardias holandesas, ¿no? Hay una subestructura matemática que subyace a la percepción de cualquier objeto. Bueno, esto es lo que había propuesto Descartes cuando hablaba del concepto de matrices universales. Hay algo matemático que subyace a todo nivel, subyace en la naturaleza y subyace en el pensamiento humano. Y hay un isomorfismo entre la naturaleza entendida extensamente, matemáticamente, y las variantes matemáticas son, además, la clave en la que el mundo está cifrado, y si nosotros usamos el lenguaje matemático, captamos esa cifra. Esa famosa frase de Galileo que decía, Dios escribió 2 libros, la Biblia con palabras, hay que saber su lenguaje para entenderla, y la naturaleza la escribió con el lenguaje matemático, hay que saber leerlo, interpretarlo para captar eso. Dios es el garante de que eso sea así, entonces, bueno, ahora, supongamos que uno dijera, bueno, quisiéramos no tener que remitir esa autoridad y tratar de capturar o seguir con el método científico a ver qué nos dice. Pero bueno, el método científico sigue teniendo los límites del método científico, es decir, Mm. de captar ciertas cosas, verificarlas de cierto modo, tener cierto instrumental, depender de cierta tecnología. Cuanto más avanza esto, otras hipótesis se pueden formular, ¿no? Lo notable, por ejemplo, ¿no? Grandes descubrimientos, algunas cosas que dijo Darwin, que supuso Darwin, no las había visto, pero las suponía por cadena evolutiva y después se encontró que lo que decía suponía era cierto porque suponía que había un cierto procedimiento evolutivo, entonces tenía que haber cierto tipo de especies entre medio de tales o cuales especies y se Mm. encontraron, por ejemplo. Sí. Lo mismo pasa con Einstein. Einstein hizo fórmulas matemáticas, no usó nunca, creo que nunca usó un telescopio en su vida, no sé, por ahí sí, pero digo, ¿se entiende? No necesitó para hacerlo. Eran todos cálculos matemáticos o formulaciones teóricas. Tampoco creo que era un brillante matemático, se apoyaba en otros matemáticos para un Sí. poco ratificar sus... Y después con, bueno, Arthur Eddington fue el astrónomo que verificó que efectivamente la luz se curva cuando pasa por un cuerpo y así fue, lo demostró con una foto que sacó, etc. Bueno, eso le dio ya la gloria definitiva a Einstein. Pero todos los descubrimientos de Einstein, entre comillas, son de pizarrón, ¿no? Son de fórmulas, ¿no? No son de ver la realidad. No estaba viendo la realidad. Él la veía en el cálculo, en la teoría, en la formulación, ¿no? Después se vino a formar, entonces, desde las teorías de Einstein viene algo como que da cuenta de que hay agujeros negros. Después Stephen Hawking lo toma y se supone que, y bueno, y son todas formulaciones, ¿no? Así, y todas cosas que teóricamente funcionan, ¿no? Pero bueno, está por un lado la gran teoría, que es la que piensa, y después de atrás vienen las explicaciones y las experimentaciones que confirman o no eso, ¿no? Pero bueno, ¿en dónde descansa la confianza? Y en suponer esa suerte de isomorfismo entre el pensamiento abstracto, teórico, matemático, y que la realidad debe responder así. Es un juego de espejos. Me quedé Naturaleza, realidad. pensando, en realidad, no es un tema que yo haya leído antes, pero hubo tempranamente muchos detractores interesantes a la teoría de Darwin, muchos, ¿no? Como diciendo que no es que una especie evoluciona a la otra, ¿no? Las especies están dadas y se adaptan de la mejor manera al medio, no necesariamente una especie evoluciona en otra, debería arreglarlo un poco. Y curiosamente, el tipo de información que producimos al realizar búsquedas en la computación le pusieron el nombre número, algoritmo, ¿no? Cálculo, le pusieron ese nombre, ¿no? Porque, por ahí porque no había otro, o por ahí porque nuestro inconsciente nos lleva a ese tipo de asociaciones también, Sí, ¿no? A no, ese tipo porque de además, delegaciones. pero porque el lenguaje era el lenguaje del código binario, ¿no? Sí, Ceros y sí, unos que se sí, sí. multiplicaban de apagados y encendidos, digamos, llegado el caso Ujú, en eso, ¿no? ujú. Entonces, claro, algoritmo será cuando empieza a generarse una especie de bucle y de fórmula que empieza a repetirse y a leerse y a capturar y a poder anticipar que Sí, bajo para mí es ciertos un poco más parámetros sucede. metafórico el término de que el conjunto de información que producimos al buscar produce una fórmula.
¿no? Me parece, qué sé yo, en algún momento lo habremos llamado voluntad o lo habremos llamado afinidades selectivas. Hoy, algoritmo, ¿no? Como esa metáfora suprahumana o Hoy me parece que, extrahumana, ¿no? bueno, pero sí, efectivamente, hoy lo que tiene el término algoritmo es que el algoritmo ya puede saber de vos una vez que vos diste algunas informaciones. Sí. Ya puede leer eso, porque de algún modo, y bueno, porque también es isomorfo a vos, a tu propio algoritmo, ¿no? O sea, vos estás brindando una información que ese algoritmo de la nube, de la inteligencia artificial, de los sistemas computacionales, entienden tu propio algoritmo, tu propia forma de procesar la información, de tomar decisiones. Claro, nosotros le ponemos nombres un poquito, usamos palabras y decimos deseo, voluntad, decisión, Sí, sí, proyecto, sí, destino, sí, azares, no sé, sí. la Muy formulamos de esa manera. vinculados, yo diría, muy vinculados a la naturaleza humana o a la esencia humana, mientras que algoritmo es algo que está afuera, ¿no? Procesa datos, ¿no? Nosotros parece ser Sí. que estamos diciendo cosas, estamos procesando de maneras, bueno, libres, ¿no? Digamos, o sea, el algoritmo Sí. suena a que esa libertad, la libertad pareciera ser como un exceso del lenguaje, ¿no? Para nombrar procesos Ujú. que son relativamente anticipables, ¿no? Eh, y que por tendencia irían más por un lado que por otro, ¿no? Esto es lo que un poco diríamos también newtonianamente, es decir, dame la velocidad, dame la ubicación y demás, te voy a decir exactamente dónde va a ir, dónde va a estar dentro de 1000 años, ¿no? Entonces, Sí, sí, esto llevarlo sí. a todos los extremos es el determinismo, ¿no? De alguna manera, ese algoritmo también, en tanto que consumidores, es una identidad también, ¿no? Es como único ese algoritmo también. Digo, estas metáforas que tienen que ver con lo social de los hombres transformado a esta tecnología también, ¿no? Mm. Bueno, Y en la... No, no, por favor. no, Foucault habla de tecnologías del yo, digamos, en la palabra tecnología podemos usarla de muchas maneras. Eso que diríamos el ejercicio de un mundo interior, de la voluntad, la imaginación, como si algo que se sustrae, que es irreductible a este cómputo, ¿no? Ujú, Y bueno, claro, cuando se hace los estudios del cerebro y las neurociencias y demás, tratan de pensar eso propio del ser humano, pero al mismo tiempo advierten cómo descansa en patrones cerebrales. Pero luego todo esto lleva a complejidades y demás, y trataremos de abandonar los lenguajes metafóricos, lo que Skinner, este psicólogo, decía el lenguaje vernáculo, un lenguaje no científico, ¿no? Y tratar de ir a un lenguaje científico. Es decir, por ejemplo, cuando vas al médico y decís, me duele la panza, el médico va a buscar los libros de anatomía, fisiología y no encuentra nunca la palabra dolor de panza, ¿no? Se correcto, espera y dice, mire, correcto. usted algo no existe, no sé qué es. Pero bueno, desde luego, la persona le dice dolor de panza, ¿no? Y bueno, desde luego que el médico traduce y pone gastroenterocolitis o no sé bien qué, o no sé, X, ¿no? Entonces tiene que ponerlo en el lenguaje, nosotros también estamos diciendo voluntad, deseo, y tal vez son lenguaje vernáculo para otra cosa, ¿no? Que tal vez en Ujú, otro momento se formule ujú, y explique de otro modo. Algo así como alguien dice estoy nervioso y buscas en psicología la palabra nervioso, no existe, ¿no? O sea, nadie, mm, la palabra nervios, nervioso, no se estudia en la psicopatología, la semiología médica, psiquiátrica, y psicológica, no se usa la palabra nervioso, ¿no? O sea, pero bueno, dirían otras cosas, ¿no? ujú. Bueno, puede ser que eso es una cuestión terminológica, pero también una cuestión de el mapa conceptual que te permita organizar de mejor modo esto. Esto es a X a estudiar. El otro tema es la técnica, es decir, si hay algo que producido por la ciencia, por el conocimiento, genera una manipulación de eso. Esta es la otra cuestión, ¿no? O sea, este isomorfismo, digamos, posible de alguna parte de esa realidad que se deja atrapar por el método científico y se deja dominar por la técnica, la tecnología, ¿no? Ujú, ujú. Ahora, el tema es que, claro, ahora lo que tratamos de volver, lo que se vuelve enigmático es si esta X que somos nosotros mismos también es capturable y vulnerable a, al método científico así tal cual. Y toda esa otra producción que nos parecía más inherente a entender la naturaleza humana, como, como la poesía, el arte, la religión, etcétera, si lo vamos liberando o vamos acercándolo, también se tendrá que explicar científicamente y manipular. Pero bueno, que tendrá sentido explicar el arte con un algoritmo científico, ¿no? Sería eso.
el arte. También es esto, ¿no? Digamos, son preguntas de esa índole, ¿no? Digamos, si pudiera explicarse algo de eso, estaríamos ante un fenómeno de ingeniería. Entonces, supongamos que uno podría decir, mira, ese fenómeno llamado arte, ese fenómeno estético, sucede porque actúan estos mecanismos, estos estímulos, estos procedimientos y va a generar este efecto. Y estaríamos ante un algoritmo y un procedimiento que, bueno, nos costaría, digamos, darle sentido a esto que llamamos artístico, poético y demás, ¿no? O sea, Ujú, ¿no? O sea, el genio ujú, creador y esas cosas empiezan a ujú. ser simplemente fenómenos que se desmontan como desmontamos un reloj, ¿no? Y simplemente, ¿no? Mm. Me quedé Bueno, pensando también que la semilla de toda estética también fue el embellecimiento de las herramientas, ¿no? Las propias, o por lo menos las herramientas que se conservan, se las ven muy bellas. bueno, ese adosarle el carácter de lo bello, que yo creo que hoy en el diseño, la palabra diseño, el mundo del diseño absorbe mucho más la palabra estética que el arte, ¿no? Los artistas se sienten incómodos con la palabra estética y la palabra belleza en general, pero el diseño parece preguntarse por cuestiones estéticas y que además de que funcione tiene que tener algo estético, ¿no? Y además de funcionar, ¿no? El diseño es funcionalidad más estética, algo así. En cambio, un artista Sí, le decís, es bella tu obra, y te dicen, me parece que no entendiste nada, o se sonrojan, o se enfadan, ¿no? O sea, no parecen identificarse con eso, ¿no? sí, Eh, bueno, sí, 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 sí. Digo, en términos generales, pero volviendo un poquito a ese tema de qué es lo que merecería la pena trascender, pero digo, trascender más allá de la trascendencia espiritual, además, trascender en términos de decir, bueno, si hay una terraformación, ¿qué es lo que merecería ir para allá, digamos, ¿no? Porque también uno diría, aprovechemos para que viaje qué cosa, ¿no? O sea, uno diría, bueno, lo más probable es que subsista primero un virus, una bacteria, que un ser humano, ¿no? Digamos, ¿no? Eso que parecían ser lo que pone en riesgo en humanos es lo que tal vez está en mejores condiciones de sobrevivir, ¿no? De hecho, las Bueno, células mi cancerígenas, pregunta ¿no? es Son si más hay algo, potentes. mi pregunta es si hay algo de lo humano que tiene que trascender, ¿no? Sí. Lo estamos viendo, lo estamos viendo desde acá, lo seguimos viendo desde acá. ¿No? Es Bueno, como, no puedo imaginarme la cuarta dimensión porque no la puedo percibir. Yo lo veo de esa manera, no, aunque no, es ves, cierto, pero este ensayo tiene sentido viéndonos desde estos ojos de esta generación y demás, ¿no? O sea, si claro. tuviéramos los ojos de la generación del año 2500 o desde Ujú. otra tecnología o desde otra visión, es un poco como está planteado en la película Inteligencia Artificial de Spielberg. Spielberg, ¿no? Que la especie humana ha desaparecido, que ya generaba robots y demás, ha colapsado. Llegan seres extraterrestres, inteligencias interplanetarias, ¿eh? Bueno, llegan a la Tierra y encuentran que en el fondo del mar hay un robotito que es muy humanizado, ¿no? Y lo despierta, lo activan y este robotito estaba pensaba humano, y quería tener a su mami y demás. Y justo le había cortado el pelo a esa mujer que lo habían comprado, ese robot, y él pensaba que era su madre. Y bueno, con ese pelo la clonan y generan un set donde les recuperan un día de vida tal cual había existido en el planeta Tierra en el siglo XX, XXI. Bueno, y claro, y esa charla que tiene esa terrestre, dicen, bueno, la especie humana era tan frágil, tan vulnerable, tan poquito, cada vez que los intentamos clonar duran un día, ¿no? Bueno, claro, eso sería un intento de pensarlo desde otro lugar. ¿Qué somos los seres humanos? ¿Qué somos un día? ¿Somos un ser menor? No tenemos, ¿no? O sea, es la pregunta que se hace Nietzsche en el libro Verdad y Mentira en sentido extramoral, ¿no? Dice, bueno, si nos ubicamos, pasaron miles y millones de años, el ser humano desapareció, a quién le importa después en el universo que si el ser humano existió o no existió, ¿no? Ahora, el ser humano mientras vivió se sentía el pináculo de todo, ¿no? Sentía que toda la creación tenía puestas sus ojos en él y veía el mundo así, ¿no? Pero bueno, como decía un griego, decía, bueno, si los caballos tienen que pensar dioses, lo pensarían con forma de caballo, ¿no? Este es un poco la Bueno, y siempre que analogía. llegas a esa frase, yo repito la de Monterroso que dice, el caballo imagina a Dios con forma de jinete.
¿no? Este, y me quedé pensando, hace 20 años estaban de moda esas series que mostraban un planeta abandonado o en el que desapareció la raza humana. También lo que llamamos formación en este planeta es un claro sometimiento de la naturaleza, ¿no? Es decir, 20 años sin mantenimiento de la ciudad y todo vuelve a ser una selva, ¿no? De alguna manera. Es decir, ojo también en cuanto a lo efímero que somos, ¿no? Siempre me gustó el final de Crónicas Marcianas porque el niño le pregunta al padre, todavía no vimos a los marcianos, y el padre le señala el reflejo en el charco, como, y ahora diría, la imagen que teníamos de los marcianos era una extensión de nuestro mundo, ¿no? Yo creo que no Mm. vamos a poder dar cuenta del futuro. Y creo que tenemos que aliarnos con esto que por ahí en este momento más criticamos, que es, bueno, el universo tecnológico que creamos y la posibilidad de que prescinda de nosotros, ¿no? Bueno, sí, esos riesgos, esos riesgos que vuelven a reciclar un poco estas dos perspectivas de Humberto Eco, ¿no? Los apocalípticos y los Y integrados, los ¿no? Los que integrados. vean en oscuridad, digamos, crepuscularmente este desarrollo tecnológico, que finalmente lo que generó fue el colapso de la propia especie humana, de lo que generó como cultura y demás, y su creación, su Frankenstein, fue letal para él, ¿no? Y los tecno-optimistas que dicen, no, no, el ser humano es autopoético, genera cosas, y esta es un albor de esa producción, haber generado tecnología y una inteligencia que no es que compite y que supera al ser humano, amplía al ser humano, y el ser humano tiene que debería sentirse regocijado en su narcisismo, de que con esa inteligencia, que probablemente en poco tiempo pueda ser incluso mucho más inteligente, incluso en los términos que pensamos hoy en la inteligencia, que lo que el propio ser humano puede hacer, no solamente en computar datos, sino en concebir cosas, en crear cosas, en resolver Cua- problemas, ¿no? Cuando dijimos que el hombre que maneja la pala, creo que lo dijimos en nuestra conversación pasada, el hombre que maneja la pala ya no es exactamente el hombre, no es el mismo hombre, es un hombre con pala y ese es un trampolín. Y yo digo todo esto con una suerte de admiración, porque vos pensás que fui un adolescente que solo leía Sábato, con lo cual, viste, mi visión humanística o mi visión es fuertemente romántica respecto al humano, ¿no? Y sin embargo, fui formando una idea de que y no daremos cuenta de lo que viene. Somos la semilla de lo que está, porque nuestra tecnología, nuestro sistema, nuestros algoritmos, ¿no? Bueno, hay que pensar que, digamos, de todas las ramas de la literatura, la que más, digamos, la más apta para, la que más estuvo, la que más pensó fue la ciencia ficción, ¿no? En este sentido. Bueno, de ahí su nombre también, ¿no? Claro, y juntó el logos y el mito, ¿no? La ciencia y la ficción, ¿no? La ficción. Ahora, las otras, las existencialistas, en algún sentido eh, estaban todavía, digamos, no captaban el signo de los tiempos, ¿no? Digamos, eh, eh, tal vez el arte estuvo un poco más cerca siempre de pensar un poquito ese futuro y demás, ¿no? Digamos, Ujú. yo me acuerdo, por ejemplo, Dalí tenía su pintura atómica, ¿no? Cuando se tiró las bombas atómicas, ya Dalí decía, hay que pensar así atómicamente. O sea, desde luego que hay pensadores de la técnica más que han estado ahí, desde luego, pero claro, es que todavía la humanidad convive, como decíamos antes, convive en guerras, ¿no? Guerras de trinchera y guerras ¿no? de procedimientos quirúrgicos de Y pero videojuegos, juntos, ¿no? ¿no? O Es sea, decir, hay trincheras, hay tipos enterrados bajo tierra y hay una especie de escudo láser que hace que ninguna arma sea eficaz. Pensaba en Kossice, que no me gusta mucho, pero cuando tiene que imaginar un arte futurista, su retórica es en términos de mundos y planetas también, ¿no? El arte se vuelve terraformativo y la vanguardia también es futurista por naturaleza, y futurista y destructiva, es decir, para un vanguardista no hay más nada, ¿no? Lo que estaba ya no está, esa es la idea. Además, vanguardia bueno, también es una expresión que viene de la guerra, ¿no? De la trinchera. y sí, bueno, la verdad está en el futuro, el pasado es pesado, hay que abandonarlo, solo trajo desgracias y es una melancolía innecesaria, ¿no? Ujú. Eh, pero bueno, lo cierto es que todavía tal vez nuestra mente está anclada años, anclada en un lugar de pensamiento que no es quizá la mejor forma que tiene el futuro para ser leído, ¿no? O sea, Ujú.
todavía tenemos en muchos sentidos un pensamiento del siglo XIX, ¿no? Y es difícil entender estos fenómenos, ¿no? Ujú. Y lo primero que quedamos es perplejos, y el primer fenómeno es, caemos en una especie de fascinación de entrega total ahí, donde se van a resolver todos los problemas, o de un temor, de una especie de rechazo tribal y una vuelta, digamos, a formas precámbricas, volvemos ¿no? a ciertas formas así arcaicas, donde debemos, o sea, volver o sea, a la Pachamama y cosas así, ¿no? Digamos, Bueno, viste que hay una teoría que creo que no sé cuál civilización, si la civilización maya o la civilización azteca, migró por una hambruna, migró al norte de México y se mestizó y hoy son norteamericanos, ¿no? Es decir, los aztecas se transformaron en una tribu nativa norteamericana. Este, y ahí hay como un abandono de una fuerte civilización y una suerte de simulación o desaparición en algo, ¿no? ¿Qué sé yo? mm, También pensaba que en términos de estética, una terraformación interpela el concepto de espacio, el concepto de belleza, el concepto, ¿no? de polis, claramente, ¿no? De lo público. bueno, sí, y de las formas, ¿no? Esos contornos de lo humano, esos límites del humano, y expresados en términos micros y macros, ¿no? Porque, digamos, esa polis no dejaba de pensarse, por decirlo en términos del mundo griego, como una especie de ser humano extendido en la comunidad, porque siento esa comunidad, ¿no? Y al Ujú, mismo tiempo resonaban las mismas leyes del macrocosmos, ¿no? ujú, Que había, digamos, o sea, isomorfismo en los planetas, ¿no? En los cuerpos celestes, como giraban, bueno, así también tenían que orbitar los ciudadanos en la polis y rotar en cargos y cosas así. Bueno, este juego así como de micro y macro, me parece que en esto también está en juego. Es decir, si va a migrar que una tradición, una cultura, lo va a hacer que Europa, lo va a hacer China, la India, Japón, Arabia, ¿no? El Río de la Plata, no sabemos quién va a terraformar, digamos. O es la humanidad completa la que hace ese paso, y ya la humanidad deja de concebirse como una cosa tan heterogénea, ¿no? Sino que justamente ese concepto de terraformación es una especie de fenómeno externo que le da unidad, ¿no? Algo así como... es un poco melancólico, ¿no? Un poco, no te diría un poco como ¿cómo se llaman esos cuentos? Una moraleja, como fábula suena. Eh, Bueno, hoy al comienzo yo venía pensando, ¿qué pasa con la tecnología india? ¿Qué pasa con la tecnología china? ¿Es tan homogénea? Es decir, ¿la ciencia es absolutamente homogénea según la geografía, según la ideología, según la religión? ¿La ciencia es tan homogénea? desde Eh, nosotros no, desde un futuro quizá distinto, ¿no? Por ejemplo, los griegos nunca se llamaron griegos a sí mismos. Eran de Corinto, de Éfesos, que tampoco era Grecia en el sentido geográfico, eran de espartanos, eran eh, no, bueno, atenienses, etc. Los que lo llamaron griegos fueron los romanos. Los romanos ujú. dijeron, la civilización que nos precedió eran los griegos que vivían en tal lugar. Ellos asimismo políticamente no entendieron una unidad. Culturalmente sí tenían algunos rasgos en común, otros no. Sí tenían el idioma que compartían, pero no compartían a los dioses, pero eran dioses así, heterogéneos y Perdón, politeístas. me decís entre griegos y romanos? No, entre griegos mismos, ¿no? Entre griegos Ah, mismos. entre Comparten una atenienses y religión, espartanos, sí, sí, pero sí. qué sé yo, cada uno por ahí le dedicaba su ciudad a algún dios, para las Ateneas, tal, cual. Ujú. En Delfos estaba el oráculo de Apolo, en fin. Apolo. No, sí, tenían cosas en común y cosas que no eran en común, no tienen una raza en común, no existe la raza griega, por ejemplo. Ujú. Fueron migraciones, diversas. Entonces, quizá quien te devuelve tu identidad es un futuro que te dice, esos que estuvieron atrás, esos fueron tales, ¿no? Y Ujú. ahí cobran algo que por ahí vos en tu momento no lo vivís o lo viviste como una rivalidad. Bueno, qué sé yo, en algún momento se llamó Yugoslavia, eran yugoslavos, serbios, macedonios, de Herzegovina, de Yugoslavos. Eslovenia. Y bueno, Yugoslavia también hoy existía, ¿no? sí, sí, hoy Había Yugoslavia. una subnación yugoslava. Pero mira qué cosa que lo dijimos en esta conversación. Entonces, la terraformación y la ciencia va a generar un concepto humano homogéneo que por ahí en el presente no existe. Bueno, si lo pensamos como un fenómeno planetario, a migrar, sí, es un fenómeno planetario. Es decir, esto que quedó así muy anecdóticamente, eh,
Armstrong diciendo es un pequeño paso para el hombre, un Sí, gran paso para la humanidad, sí. hablaba en un plural, en un nosotros, retomaba, digamos, a ese, primer hombre que tiró ¿no? el hueso de Odisea en el espacio, es decir, bueno, era toda la humanidad en sus siglos, en sus aventuras, estaba ahí, no era él solo, no era solamente la potencia norteamericana, desde luego, ahí geopolíticamente era la discusión entre Rusia y la Unión Soviética y Estados Unidos. Pero en otros términos, el fenómeno antropológico es ese. Pero lo interesante fue esto, ¿no? Cuando llegaron a la Luna, dieron vuelta a la cámara de televisión y miraron a la Tierra, ¿no? Esto lo conecta, lo dice McLuhan, ¿no? Dice, hicimos tantos kilómetros para mirarnos a nosotros mismos, para ver quiénes somos, para ver cómo nos ven desde afuera, algo así como si en algún momento podemos ver, no como nosotros vemos, ¿no? Ver de otra manera, ¿no? O sea, Entonces, ¿esa pisada en la Luna fue una conquista de la Luna o una conquista de la Tierra? Fue conquistar la Tierra, fue vernos por primera vez. Creo que sí, sí, claro. era el de terraformación, ¿no? Que dice, la primera vez que vimos el planeta fue en 1957, la primera foto del planeta de 1957, casi el final de la historia, ¿no? O casi Y el vernos comienzo de realmente, otra. ver la curvatura de la Tierra y Sí, eso, ¿no? sí, sí. Sí, sí, o sea, eh, eh, darnos cuenta que éramos un planeta, no en el sentido etimológico de la palabra planeta, éramos una circunfereta, digamos, Sí, sí. una No, me redondeta. quedé pensando en algo que dijimos al comienzo, que es haber entendido que la Tierra no es el centro, produce el conflicto del geocentrismo. De alguna manera la terraformación también genera el concepto de la raza homogénea, que todavía, ¿no? Como Sabes que, solución es la que produce el planteo. bueno, pero lo interesante de estas reflexiones es decir, lo que hacemos es más allá de lo que pueda llegar a suceder en términos de terraformación, de habitar otros planetas o la vitalidad de este planeta, todas las preguntas retroactivas y actuales que genera reflexionar sobre estas cosas, ¿no? Seguimos pensando, por ejemplo, si esa terraformación implica ya terraformar y generar condiciones de habitabilidad de la Tierra en condiciones extremas, ¿no? Cosas así que es una condición extrema, la habitabilidad o inhabitabilidad de Marte lleva a una serie de desafíos tecnológicos, ver si es posible. Sí, Como es un desafío tecnológico, no sé, el riachuelo, es un desafío tecnoecológico, el riachuelo, o los desiertos, o lo que sea, ¿no? Y bueno, sí, ya la Tierra se vive en condiciones muy extremas de frío y de calor, y hay sí. bacterias que sobreviven a condiciones así extremistas. La otra vez habíamos charlado un poco por qué no llegan formas de vida afuera, porque no sé, parece todo muy esterilizado, pero creo que no tiene idea que hace ya un par de años creo que la NASA tenía un proyecto de largar levadura a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra para ver cómo se comporta, porque el ADN de la levadura es muy parecido al ADN humano y con las vicisitudes que tiene, y para entender a ver qué pasaría allí y entender condiciones, que también es eso, ¿no? Y Eh, también la pregunta es, ¿en qué plazo se producen las modificaciones? ¿No? ¿En qué plazo no sé cuáles son los tiempos de la levadura, no lo conozco, pero por ahí los tiempos de la levadura son milenarios. Eh, sí, Mira, lo último que voy a decir, porque yo tengo que trabajar un poco ahora, sí. pero Koolhaas, con toda su celebridad, en plena pandemia se hizo la pregunta de cómo sería la formación terrestre sin metrópolis, cómo sería una especie de polis difusa en el territorio. Voy a retomar esas ideas para nuestro próximo encuentro porque me parece que lo que se pone en crisis acá para mí es el concepto polis, el concepto público, ¿no? Como lo conocemos, ¿no? Bueno, dijimos en algún momento que ese salto algorítmico de la civilización lo produjo la aparición de la ciudad, de las ciudadelas y eso. Ujú, Durante cientos de miles de años el ser humano pululaba la Tierra no con mucho mayor éxito que otras especies, ¿no? O sea, ujú. pero en algún momento, o que otras especies humanas, digamos, ¿no? Otras especies homo, ¿no? No sé, tantos homos que no fueron así creadores de civilizaciones, ni dejaron legados que, digamos, su legado es su cuerpo, son alguna que otra instrumento así de piedra, además, pero Ujú, la gran conquista, digamos, de la Tierra la produce el Homo sapiens, y la produce el Homo sapiens después de millones de años, ¿no? Por lo menos, digamos. Y es la aparición de la ciudad, ¿no? De la ujú, fundación de ciudades y demás, ¿no? ujú. Eh,
que bíblicamente tiene lamentablemente la marca de Caín, ¿no? Digamos, Caín funda ciudades, ¿no? ¿No recuerdas la Biblia? No sé, por lo cual no sabemos si está bendecida o maldita, digamos, la ciudad como concepto, ¿no? O sea, pero no pero bueno, tenemos otra, no tenemos otra. Y también está la además, ciudad santa, ¿no? Sí. ahí funda ciudades porque no quedaba otro tampoco. Este, ¿no? No, no había quién. Me quedé pensando algo que podría ser que terrícolas o terraformaciones subyacen ambas ese conjunto de proporciones geométricas que Vitruvio llamaba la simetría, ¿no? Es decir, algo que trasciende la materia y la belleza, que son las proporciones, que son bastante abstractas y no corpóreas. Es imposible pensar una estructura que no responda a eso, ¿no? Para mí ahora, ¿no? Con lo cual habrá, ¿no?, esa belleza de las esferas, esa belleza del espacio inconmensurable, no lo sé, no lo sé. Sí. Pero nada. Bueno, yo me tengo que ir a trabajar. Bueno, Silvio, muy buen encuentro. La seguimos. Bueno, yo este horario me viene bien, vos proponémelo y yo, como siempre, voy a tratar de averiguar